Muchas gracias, Pastor Mauricio. Eh, Creo que hay, como compartíamos hace unas semanas atrás, hay muchas bases o plataformas o pisos, ¿verdad?, que nos van definiendo a nosotros como hijos espirituales. Y sé también que en la temporada en la que estamos es una temporada en donde el Señor realmente está demandando de nosotros eh, una estatura, ¿verdad? Está demandando una estatura, está demandando el que nosotros podamos crecer, pero es importante que en este crecer, nuestro crecimiento, ¿verdad?, pueda estar asociado a la colectividad en la que nosotros hemos decidido vivir. Esa colectividad de la que hemos decidido vivir, que tiene un nombre hoy, ¿ya? Y que ese nombre, en el caso nuestro, en el caso suyo, que decidió estar en esta comunidad, es Antioquía. Al ser Antioquía, hemos ido definiendo poco a poco las cosas que nos van definiendo como parte de esta casa. Lo primero es una decisión, y en esa decisión yo decido, a ver, hay cosas que tienen que quedar claras. Lo primero es, eh, el que me llama a mí, el que lo llama a usted es uno, es el Señor nuestro Mesías. Este Señor, este Mesías nuestro, ¿verdad? Denominado Yeshua, ¿verdad? Denominado por su nombre así, es a quien nosotros nos debemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es a quien nosotros nos debemos. Usted y yo nos debemos primeramente a Él. Y como compartía hace unas semanas atrás, nos debemos a Él, pero junto con debernos a Él, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor, hay un detalle que es muy importante, y es que mi voluntad la estoy rindiendo a los deseos de su corazón. Mi voluntad la estoy rindiendo a, a finalmente la voluntad de Él. Y cuando yo rindo mi voluntad a la voluntad de Él, entonces mi libertad, comillas, mi libertad se acaba. Ya no puedo ir por el mundo decidiendo cómo vivir cuando hay un estilo de vida establecido que Él, valga la redundancia, estableció para que yo y para que usted podamos caminar en esa ruta. Voy a estar citando algunos versos bíblicos, si quiere usted ahí anota alguna palabrita mía que yo diga, entonces usted la anota y después la busca ahí en la referencia y se va a encontrar con esta realidad. Eh, entonces, cuando usted y yo tomamos la decisión de, eh, de que Él sea nuestro Señor, eso significa que yo estoy aceptando todo lo que significa eso. Hace muchos años atrás llegaba una persona por allá por el año 2009, 2009 más o menos, 2010, 2009 o 2008. Llegaba una persona a la congregación, alcanzó a estar 3 reuniones con nosotros, y después de 3 reuniones me pidió tener una, eh, una reunión, y en esa reunión eh, vino a concretar y decir, ¿sabe qué? Yo ya he venido un par de veces, me identifica esta congregación, me identifica esta casa, usted me identifica como pastor junto a lo que yo recién estoy conociendo de esta congregación, y que me identifica, quiero decirle que quiero ser parte de esta congregación. ¿Ya? Quiero decirle que quiero ser parte de esta congregación. ¿Qué significó eso? Eso significó que me dijo en un momento determinado, quiero hacerme parte de esta casa con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso
conlleva. ¿Qué significa eso? Significa, eh, bueno, voy a continuar para no perder. Esta persona que solicitó, ¿verdad?, hacerse parte de la comunidad y de la congregación, me dijo, llevo más de 2 reuniones compartiendo, ¿verdad? En esta congregación, me identifica usted como pastor, la pastora, me identifican los hermanos, quiero ser parte de esta casa y cuando yo le digo que quiero ser parte de esta casa, ella vino formalmente a hablar conmigo, pidió una reunión, como muchos seguramente ustedes en algún momento determinado lo hicieron, y dijo, y quiero hacerme parte de esta congregación con todo lo que eso conlleva, con todo lo que eso significa. ¿Estamos claros? Sí, hago con el dedo así rápidamente. Sí, ya. Y yo le dije, ok, nosotros creemos en el Señor, que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, que Él pagó su precio, ¿verdad?, en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestra sanidad. Eso creemos en términos generales. Creemos que somos parte del reino, que somos parte de esta comunidad y como congregación, semana tras semana, en las reuniones que tenemos, se levantan ofrendas, se levantan diezmos, a nadie se le impone dar, enseñamos lo que la palabra dice al respecto y así es como funcionamos. Usted decide si usted determina ofrendar, diezmar, venir y servir en todas las áreas de la iglesia, es su decisión, ¿verdad? Usted bajo una convicción por las escrituras y por la palabra y por lo que se enseña en esta casa, decide hacer eso. Si no lo hace, aquí nadie le juzga, porque finalmente, si usted vive o no vive los principios, el problema usted no lo tiene conmigo, lo tiene con el Señor, o la bendición no la tiene conmigo, la tiene con el Señor. Yo no soy el que libera la bendición, yo no soy Dios, Dios es uno solo, ¿verdad? Su Hijo es uno solo, ¿verdad? Ellos son una sola unidad y ellos, ¿verdad?, son los que establecieron este reino. Creemos, ¿verdad?, en que el Señor vino y puso dones en medio de la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿verdad? Emisarios que vinieron a manifestar el reino de Dios, a edificar. Creemos en eso y entre eso estoy yo, mi esposa, el pastor Mauricio, pastora Jessica, de un equipo que trabaja, ¿verdad? Hoy día está más grande como equipo pastoral, y los que son parte de esta casa nos dejamos servir, ¿verdad? Nos dejamos enseñar por cada uno de ellos. Y ella dijo, ok, yo me hago parte de esta casa y me dice cómo lo tengo que hacer, porque son las inquietudes, estoy siendo miembro de esta comunidad. Entonces me dice, por favor, cómo lo tengo que hacer para diezmar, cómo lo tengo que hacer para ofrendar, cómo lo tengo que hacer, ¿verdad?, para servir en esta comunidad. La persona siguió avanzando, crece, se desarrolla, busca, ¿verdad?, las maneras en que se tiene que, se tiene que hacer parte de este cuerpo y en ese hacerse parte de este cuerpo, hay un detalle que es muy importante. El libro de Corintios habla en un momento determinado, a través del apóstol Pablo, lo importante que es que nosotros no solamente seamos bautizados en agua como una señal visible, y no solamente en el Espíritu, sino que también en un momento determinado dice, porque ustedes fueron por el Espíritu bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo lo componemos cada uno de nosotros. Lo que significa, ¿verdad?, que el ser parte de la casa de Dios, y en este caso, de esta casa puntual que se llama Antioquía, en Talca, eh, así como tiene sus beneficios, también tiene sus demandas. Y en esas demandas, usted y yo, ¿verdad?, somos responsables delante del Señor. Entonces, eh, cuando estábamos en la semana pasada fueron los bautismos, ¿verdad? Cuando estábamos en los bautismos, disfrutando, la semana antes pasada, disfrutando de esa bendición, creo que para todos nosotros fue impactante y emocionante y determinante venir a renovar este pacto. Los que decidieron bajar a las aguas por primera, por segunda, por tercera vez, por cuarta vez, sin bajarle el valor a lo que eso significa, sino que entendiendo que estamos haciendo una renovación del pacto, no estoy haciendo un pacto nuevo, no es que lo que haya hecho hace 10, 15 años atrás no esté válido, pero hay una vida que yo tengo en el día a día que necesita permanentemente de la purificación del Señor y de una actualización. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esta actualización, hay algunos detalles que son muy importantes, mis queridos,
Y esos detalles tienen que ver con lo siguiente. En la misma carta a los Corintios, considerando que el apóstol Pablo eh, es una persona, es un apóstol, que no es alguien que desconozca las escrituras, ¿ya? No es alguien que desconozca las escrituras, es alguien que las maneja. Las escrituras conocidas para ese entonces, ¿verdad? Eran el Antiguo Testamento. La Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia, los libros proféticos menores y mayores, los libros poéticos como los Salmos, como Eclesiastés, como Proverbios, ¿verdad? Eran los libros que existían. No existía Mateo, no existía Marcos, no existía Lucas, ni Juan, ni ninguno de esos libros. Todos esos libros vienen a aparecer después del 60, 70, después del Señor. Antes de eso no existían. Y eso es algo que tiene que ser súper importante cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Eh, Creer en el Señor y entender que culturalmente el pueblo de Israel tenía una cultura antes del Señor. Antes de que el Señor hiciera su aparición, antes de que Él viniera y se manifestara, ¿verdad? En el mundo, ya existía una cultura, ya existía una forma de vida del pueblo de Israel que había sido determinada por el Señor a través de qué? A través de una palabra, ¿verdad? Que le fue entregada al pueblo de Dios en el monte de Sinaí a través, ¿verdad?, del profeta Moisés. Y Moisés recibe las tablas, pero no con 10 mandamientos, sino que con una chorrera de mandamientos, 613 mandamientos, ¿verdad?, que están ahí para que se vivan. El otro día le compartí a una persona el texto siguiente cuando dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abrogar, yo no vine a pasar por alto, sino que vine a manifestar que la ley, que la mejor traducción para ley no es eh, ley, sino que la mejor traducción para esto es instrucción, ¿verdad? Instrucción, la instrucción, la forma de vida que Él estableció para que nosotros podamos vivir. Entonces, eh, se manifiesta el Señor, pero en medio de una cultura que ya existe y que venía de un silencio de cerca de 400 años donde el pueblo de Dios no tenía la palabra, y no tenían la palabra porque tenían siempre muchos problemas de carácter de irse en pos de otras culturas y de otros dioses. La tentación del pueblo de Dios siempre ha sido esa. Y hoy no es distinto, mi queridos. Hoy estamos en algo muy parecido, porque aunque no tenemos monos de yeso, ni de hierro, ni de lo que sea, los monos existen igual. Hay dioses que se han ido colocando en nuestro corazón. Hay dioses que se han ido enquistando en nuestra forma de vida porque estamos en medio de un entorno y de una sociedad que su Dios no es nuestro Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Levante su mano. ¿Cierto? O sea, nuestro Chile lindo y querido no honra al Dios que nosotros creemos. Nuestros hermanos de otras naciones como Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, los países latinoamericanos, los del norte y los de Europa, su Dios no es nuestro Dios. Y eso es una realidad. Por mucho que lo evoquen, por mucho que una autoridad venga y participe en un culto nuestro, eso no quiere decir que nuestro Dios sea su Dios. Vuelvo al principio, porque cuando alguien dice que el Señor va a ser su Señor, es porque tomó una decisión radical de decir, este va a ser mi Señor y yo determino vivir bajo estos principios, bajo esta palabra, bajo todo lo que está escrito aquí. Cité este ejemplo de esta persona que vino a formalizar el ingreso a esta congregación hace muchos años atrás y que creo que es algo que hoy tiene que quedar claro. Puede que lo que hoy día voy a comentar a algunas personas les moleste, puede que los incomode, puede que le den ganas de salirse de la conexión y salir arrancando, puede que no quieran escuchar más esto, pero creo que si hay algo de lo que está infectada la iglesia del Señor es de la informalidad, de la falta de palabra, de la falta de compromiso, no, no con el hombre, sino que con Dios primeramente, y luego, ¿verdad?, con aquellos que Dios puso o dispuso en autoridad, que les dijo, ustedes desde aquí en adelante, ¿verdad?, van a tener apóstoles, profetas, pastores, personas que los edifiquen,
¿verdad? Para que la iglesia pueda llegar a tener una estatura, para que pueda ser esa iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? La que se prepara para la gran boda. Al ser así, en estos días atrás, estaba entonces en la siguiente palabra en la que nos vamos a introducir. Busque conmigo, por favor, eh, en el libro de Corintios. Ok. Usted ahí va a buscar su Biblia, ¿verdad? Y va a buscar en el libro de Corintios el siguiente texto. Capítulo... ¿eh? Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Ya? Del verso 14 en adelante. Capítulo 6 del verso 14 en adelante. Y en ese capítulo, ¿verdad? Yo voy a leer una versión que es la versión textual, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 14, perdón, capítulo, dije recién, capítulo 6 verso 14. No, no es 6, no dije 6. Segunda de Corintios, capítulo 6 verso 14, perdón. Ya, ok. Ya, ahí estamos. ¿Estoy bien o no? Ah, sí, nosotros. Pareciera que este capítulo, por algunas versiones, pareciera que estuviera hablando, porque en algunos casos dice en matrimonio, pareciera que estuviera hablando del matrimonio, ¿ya? Y el apóstol Pablo, por lo menos en esta versión, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué compañerismo hay o qué comunión hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Entonces, el apóstol Pablo viene de escribir todo un capítulo en donde está hablando puntualmente de una relación que él tiene con esta comunidad, que es la comunidad de los hijos creyentes en Yeshua en Corinto. El verso 13 dice, eh, correspondednos pues con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros, y él dice, como a hijos yo les hablo. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a personas que los considera como hijos. Entonces le dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay, ¿verdad? De la luz con las tinieblas, y qué concordia de Cristo con Belial o de Yeshua con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. O sea, él está diciendo, a ver, esto no puede tener comunión. Estas definiciones que le estoy hablando, dice el apóstol, no juntan ni pegan, no hay comunión entre estas dos miradas. Dice, ¿y qué acuerdo entre el santuario o entre el templo de Dios y el de los ídolos? No hay comunión. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. No hay comunión entre Yeshua y Belial. No hay comunión, ¿verdad?, entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre la iniquidad, ¿verdad?, y la justicia. No hay comunión, no hay ninguna aveniencia, no hay forma en que esto comulgue. Dice, porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Nosotros somos templo del Dios viviente, ¿ya? Como dijo Dios,
habitaré, y aquí hay un detalle muy importante, habitaré entre ellos, ¿verdad? Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, él está marcando una diferencia entre lo que es y lo que no es, entre lo que debiera de ser y lo que no es. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo cita y dice, porque así, ¿verdad? Estableció el Señor o dijo el Señor. Dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos caminaré o andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Por tanto, y aquí viene otra vez, ¿qué comunión tienen los incrédulos con nosotros? Ninguna, y la instrucción es salir de en medio de ellos, separaos, dice el Señor, y no toquéis, ni siquiera toques lo inmundo, y yo los voy a recibir. Fíjense que aquí está hablando a una cultura que está compenetrada con un estilo de vida. Y si hay jovencitos por ahí, por favor, pongan atención a esto, compenetrada con un estilo de vida que les ha contaminado en su forma de creer, en su forma de traer ídolos a su casa, en su forma de convivir con la injusticia, con la iniquidad, de hacer una mezcla, una mistura, un sincretismo. Entonces viene él les dice, no hay comunión aquí. Y si hay algo que tienen que hacer es lo siguiente, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, ¿verdad? No pueden enyuntarse con esto. Salgan de ahí, salgan de en medio de ellos, sepárense y ni siquiera toquen lo inmundo. No se den el permiso de tocar aquello que no tiene que ver con mi gloria, aquello que no me honra, ¿ya? Y yo los voy a recibir. ¿Alguien se acuerda cuando nos llevaban a hacer esa oración hace muchos años atrás? ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Y usted levantó la mano y dijo, yo te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Y hizo esa oración del penitente. Pero qué curioso cuando el apóstol Pablo dice aquí, por tanto, salgan de en medio de ellos, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo que es inmundo, porque yo los voy a recibir. ¿Quién es el que nos recibe? Es Él. Nosotros estamos con Él primero porque Él nos amó primero. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Continúo. Y yo seré, verso 18, y yo os seré padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Él será nuestro Dios, Él será nuestro Padre, Él será nuestro Padre, nosotros seremos su pueblo, seremos sus hijos. O somos su pueblo y somos sus hijos. Y al ser sus hijos somos su familia. Amén. Ok, hasta ahí, escucha, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero ahora es donde viene lo terrible de esta palabra. Porque saben que mientras yo la estaba preparando me encontré con un detalle que me erizó los pelos. Eh, Dentro de los apuntes que tengo aquí tomados, ¿verdad? Eh, hace como un mes atrás más o menos, un poco antes que nosotros estuviéramos en Punta Arenas, separé un extracto en un tiempo de oración que estuvimos con mi esposa, tiempo en donde nos introducimos para estar buscando permanentemente una dirección mucho más clara y específica a lo que, a lo que Él está demandando a nosotros, a lo que Él quiere o por donde Él quiere que nosotros caminemos. Usted tiene la oportunidad en este momento de creer esto o de no creerlo. Siempre la decisión va a ser suya. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir lo que el Señor nos habla y usted decide. ¿Verdad? El pastor Mauricio compartió hace unas semanas atrás una palabra con respecto al bautismo y usted decide, usted es el que decide, no nos corresponde a nosotros juzgar, usted decide si se bautiza o no se bautiza, si entiende que necesita de estas aguas, si no las necesita. Es su decisión, es su responsabilidad. Y el Señor nos habló y separé un fragmento de esto que nos habló. Dice así, el Señor nos hablaba y decía, ustedes no van a poder ser nunca libres porque dice, porque si no entienden que gran parte de la esclavitud que tienen es porque no han sido mis hijos, sino que han sido hijos de un sistema, ¿ya?
Entonces, no van a poder ser, fíjese, verdaderamente libres porque lo que los está definiendo hoy día es un sistema. Han sido hijos de un sistema. Y él nos hablaba, ¿verdad? Que Dios, en su integridad como Dios, en su ser como Dios, Él se hizo un espacio en Él, ¿verdad? Para contenernos a nosotros, se hizo un espacio para que nosotros nos introdujéramos en Él, ¿ya? Y en ese espacio que Él se hizo, ¿verdad? Dijo, cuando ustedes estén aquí adentro de este espacio, de esta dimensión mía, entonces van a ser verdaderamente libres, ¿ya? Y nos seguía hablando, ¿verdad? Porque hay una falsa paternidad que, ¿verdad? Que ha distorsionado, ¿verdad? Y nos ha enajenado a nosotros como hijos de Dios. Nos ha distorsionado y nos ha enajenado como hijos de Dios. Es por eso que deben nacer de nuevo, ¿verdad? Para que realmente puedan ver el reino y entrar en el reino. Y luego de eso dice, quiero, y aquí viene la responsabilidad para nosotros como congregación, porque esto es lo que el Señor nos habló, para nosotros, quiero que me muestren, ¿verdad? Y quiero que dirijan a las personas a ese espacio que está en mí, porque hay un espacio que solamente pueden llenar sus hijos, que está dentro de su corazón. Quiero que me muestren, quiero que me anuncien, ¿verdad? Y que estas personas puedan entrar en este espacio. Dice, y luego dice, porque si en algo está la comunidad de Antioquía, es en un entrenamiento de paternidad, en un entrenamiento de paternidad. Porque dice que la mayor sanidad está dentro de mi paternidad cuando las personas logran entrar ahí. Yo dije, wow, esto está tremendo. Y entonces dije yo, ya, entonces, ¿qué significa, verdad? Este concepto que muchos lo han manoseado, ¿verdad? Y lo malusan, y algunos, ¿verdad? Se denominan, cuando la misma escritura dice a nadie llaméis padre, se denominan padres, ¿ya? Eh, yo soy alguien que tiene un propósito, mostrar al Padre, pero yo nunca voy a ocupar el lugar de Él. El gran maestro es uno, nuestro Señor. Entonces nosotros tomamos todo lo que de Él viene, pero nosotros no somos los dueños de la revelación, no somos los dueños de la palabra ni de la verdad. Él es el dueño de la verdad, Él es el gran maestro, Él es el Señor, Él es Dios, Él es soberano, Él es el Padre. Entonces, la tentación de muchos líderes, pastores, etcétera, es a usurpar un lugar de autoridad. En el mundo entero esto está ocurriendo, está pasando. Y a través de ese lugar de autoridad, manipular, ¿verdad? Para propósitos personales. Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, la escritura, puntualmente este pasaje del apóstol Pablo, nos encontramos con varios detalles. Y quiero que usted vaya de nuevo a ese texto que lo teníamos abierto, ¿verdad? Que está en el libro de Corintios, específicamente al versículo 15. ¿Va? Del libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Estoy leyendo, me interesa si usted tiene la opción de tener en este momento en sus manos la versión textual BTX, Biblia textual, BTX, versión textual. Me interesa porque aparece un detalle muy importante. Dice, verso 15, ¿y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Ya? Lo tiene ahí, ¿verdad? Quiero que me puedan colaborar algunas personas. ¿Alguien me podría leer el mismo versículo 15 en otra versión? Rápidamente. Que esté ahí con su Biblia y diga, Pastor, yo sé que Pablo siempre está como atento. Omar, si tienes algo ahí, cualquiera. Otra versión del versículo 15. ¿No me estoy escuchando? ¿O Que no puedes levanten la hablar? mano para yo activar el micrófono. Ah, ya, que levanten la mano, gracias. Ya, Omar. Todavía no te activan. Espérate un cachito.
Ahí sí, Ahí sí. ya. 6:15 dice que de la NTV, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo ¿Cómo? puede un creyente, ¿Qué? qué armonía ¿Qué armonía? Ok. puede haber entre Cristo y el diablo? Ujú. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Hasta ahí. Muchas gracias. Paolo. Ahí sí. Ahí. En la versión Kadosh dice, ¿qué armonía puede haber entre el Mesías y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? Muchas gracias. La K8, ¿verdad? Fernando había levantado la mano. Sí, ahí está. No, era la NTV, el Omar la Ya. leyó. Ah, lo más de ello. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? Por favor, ayúdenme. ¿No? Uno, dos, tres. Ok, nos vamos. Tiene que ser rápido porque tenemos que optimizar el tiempo. Entonces dice, qué concordia, qué armonía, qué comunión, ¿verdad? Tiene Yeshua con Belial, Jesucristo con Belial. En este momento, como lo vayamos a llamar, da lo mismo. Lo importante es que estamos refiriéndonos al Señor, ¿verdad? ¿Qué concordancia tiene Yeshua con Belial? Cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a buscar en la escritura quién es Belial, nos vamos a encontrar con algunos detalles importantes. Por ejemplo, si usted va a Deuteronomio, capítulo 13, versículo 13, para que lo anote, después lo busca, yo se lo voy a leer, sigo leyendo la versión textual, dice, en medio tuyo han surgido hijos de Belial, oye, fuerte, en medio tuyo han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de la ciudad, de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. ¿Ya? Vamos y sirvamos a otros dioses. Deuteronomio a, logra identificar, ¿verdad? Este es un escrito de Moisés, dice que en medio tuyo, y es el mismo Señor el que está hablando, dice, han surgido hijos de Belial que han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, hijos de Belial, ¿ya? Entonces aquí el título para esta palabra son los hijos de Belial versus los hijos de Dios o los hijos del Señor o los hijos del Eterno, los hijos de Elohim, los hijos de todos los nombres que nosotros tenemos asociados a nuestro Dios, ¿ya? Cuando nosotros buscamos el significado de Belial, las diferentes definiciones que hay desde sus orígenes, que es una palabra compuesta, ¿verdad? Algunos lo tienen como un poderoso demonio y príncipe del infierno. Y fíjese que se le asocia con lo siguiente, Belial, dice, se le relaciona con la verdadera independencia. Uno, la autosuficiencia. Dos, el orgullo. Tres, y la realización personal. Cuatro. Vuelvo a decir, la independencia, la autosuficiencia, el orgullo y la realización personal. ¿Sabe lo que nos está diciendo esta definición? Que si yo tomo cada uno de estos conceptos, independencia, autosuficiencia, orgullo, y dígame si esta palabra, realización personal, no es algo a lo que el mundo siempre nos está invitando y nos dice, tú te tienes que realizar personalmente, porque tú vales, porque tú tienes que encontrarte a ti mismo, porque tú te tienes que desarrollar, porque tú. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Esa realización personal, porque tú vales, porque tú necesitas tu tiempo, necesitas tus espacios, tú necesitas de ti, de autorrealizarte. Pero es curioso que este demonio o este espíritu, ¿verdad? Que es el que gobierna hoy, porque lo cita el apóstol Pablo, pero que está desde los tiempos, ¿verdad? De Moisés y desde siempre, dice, es el que se asocia con la verdadera independencia,
la autosuficiencia, el orgullo y la realización personal. En la palabra que yo les compartí, que el Señor nos habló, nos decía, para que ustedes sean verdaderamente libres, tienen que entrar en ese espacio que yo me he hecho para que ustedes entren. Tienen que volver a nacer de nuevo. Pero pareciera que hay dos tipos de libertad, porque esta independencia está buscando el ser libre, pero no necesariamente la libertad que el Señor nos invita a vivir, sino que parece que Belial quiere que nosotros seamos independientes o que seamos libres del Señor. ¿O no? Curioso, ¿ah? Libres de todo lo que represente una estructura o una forma de vida. Para los que venimos de alguna denominación antigua, ¿verdad? La tentación en su momento fue rebelarnos al sistema religioso porque queríamos ser libres en el Señor. ¿Pero libres de qué? Cuando las religiones son rígidas, ¿libres de qué? ¿De qué el Señor, verdad, nos quiere hacer libres? ¿O cuál es la libertad que nosotros estamos buscando? ¿Ya? Ahora, ¿a qué podemos asociar este Belial o con qué se complementa o cuáles son sus personajes que funcionan de la misma manera? Se los menciono. Satanás, Lucifer, Leviatán, Lilith, personajes que usted y yo conocemos. Si para alguien lo que yo estoy hablando es chino, quiero invitarle a que no tenga ninguna duda en llamar al pastor Mauro y preguntarle a él todo. O, o llamar al pastor a Felipe o a Israel Gárate o a Andrés, y ellos siempre están ahí colaborando y manejan todo esto. Pero, ¿verdad? Asociados a este Belial están Satanás, Lucifer, o podríamos decir, como se dice en Chile, la misma mona, pero con diferentes nombres o diferentes vestidos. El mismo bicho, ¿ya? Ahora, si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que en este tiempo, ¿verdad? Las tinieblas han decidido manifestar el espíritu, ¿verdad? Que en este siglo está gobernando, ¿verdad? Y ese gobernador tiene como fin conducir a las personas a adorar todo lo que no es Dios. Todo lo que no tiene que ver con nuestro Dios, a adorar, a levantarle un altar. Entonces, si hacemos un poquitito un recuerdo de desde dónde el Señor nos está trayendo, que yo siempre tengo la, la tentación de traer a la memoria todo lo que el Señor ha venido tratando con nosotros, desde Sukkot del año pasado, que para algunos fue como determinante, desde vivir Pesaj este año juntos, desde pasar por Shavuot o por Pentecostés juntos, ¿verdad? De que tenemos que subir a un monte, de que tenemos que entrar por la puerta de la fe, que tenemos que conquistar el monte de la mansedumbre, y que hay un montón de cosas que tenemos que, ¿verdad?, ir caminando. Suele suceder muchas veces que en medio de este proceso algunos van abandonando en el camino porque, porque perciben que la carga es como demasiado, que como que es mucha la obligación, como que es mucha la responsabilidad, como que el pastor cada vez le va colocando más peso a esto y esto se nos hace complejo, se nos hace difícil. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo no puedo estar siempre en los cultos. Bueno, hay días en que yo también estoy cansado, yo soy ser humano, trabajo toda la semana y a lo mejor el sábado es el único día que yo puedo descansar, etcétera. Los justificativos van a ser mucho, pero el apóstol Pablo está diciendo, tiene que venir una definición para que ustedes puedan accesar a lo que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Y que nosotros podamos cada vez asimilar más lo que significa la categoría de ser hijo, porque Él no está hablando de paternidad. Y Él nos dijo, están en el entrenamiento, están en la escuela de la paternidad, están en una dimensión que es tremendamente importante que ustedes la puedan conocer. Porque algunos se dicen o se hacen llamar hijos de Dios, pero parece que los hechos no los definen como hijos de Dios. Parece que los hechos están como muy lejos de todo esto. Entonces, cuando yo cito, por ejemplo, Deuteronomio 13:13, en medio tuyo han surgido hijos de Belial, lo que significa que este personaje da a luz. Él está permanentemente embarazándose, ¿verdad? De personas que él tiene que dar a luz para que comiencen a generar problemas al interior de la comunidad, para que generen la división. Han surgido en medio de esa ciudad, dice, y con el propósito de que de alguna u otra manera sirvan a otros dioses. ¿Usted puede creer que en medio de una congregación que reconoce a Yeshua como su Señor,
y su Salvador, hayan personas que puedan estar glorificando a otros dioses en medio de este tiempo? ¿Podría ser que en medio de nuestra congregación hayan personas que estén glorificando a otros dioses y que tengan problemas con la idolatría? Y alguien me podría decir, pero pastor, yo no le prendo vela a ninguna virgen. Yo no soy devoto de ningún santo. Es que los dioses, los santos o la idolatría de este tiempo no tiene que ver con eso, por lo menos para nuestro contexto. Tiene que ver con todo aquello que ocupa un lugar en nuestras vidas, que es el lugar que le corresponde a Dios. Hay un espacio que solamente le corresponde a Él. Hay un lugar de autoridad, hay un lugar que es determinante, que solo le corresponde a Él y a nadie más que a Él. Y usted tiene que tenerlo eso súper claro. Por eso la comunidad de los Corintios, el apóstol Pablo de pronto es como tan radical y tan enfático en decir, ¿qué comunión hay entre esto y esto? Ustedes tienen que marcar la diferencia. Tiene que venir la separación, la división. Porque esto no puede continuar así. Al ser así, mis queridos, al ser así, hay otro texto más, ¿verdad? En donde literalmente podemos ir viendo cómo actúa. Por ejemplo, Samuel 2:12, primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí, que Elí era un sacerdote, ¿verdad? Eran hijos de Belial. O sea, ¿cómo un hijo de un sacerdote se puede convertir en un hijo de Belial? Y es terrible. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Yahweh. O sea, eso significa que en ellos no existía una conciencia de lo que significaba, ¿verdad? Y ojo con los sacerdotes. Ojo con los sacerdotes de este tiempo, porque en ese tiempo los sacerdotes eran el ministerio, pero hoy día creo que el Señor nos constituyó a todos los varones en reyes y sacerdotes. Y puede que a lo mejor tú vivas la fe, creas, promulgues, vivas los mandamientos, diezmes, ofrendes, hagas todo lo que sea. Pero la pregunta es, ¿tus hijos están alineados con esa palabra? ¿Dónde está el corazón de tus hijos? Heavy, como decía Hernán, heavy, heavy. Entonces dice, eh, entonces los hijos de, ¿verdad? De Elí eran, ¿verdad? Literalmente hijos de Belial. Malaquías capítulo 2, verso 7 menciona lo siguiente. Los labios de los sacerdotes deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Y nuevamente aquí viene el consejo, la instrucción para algo que es tan importante. ¿Por qué? Porque Belial siempre ha querido dar a luz. ¿Por qué el Señor en un momento determinado le habla a Nicodemo y dice, oye, tú, conociendo tanto la palabra, la escritura, ¿no sabes de lo que estoy hablando? O sea, siendo tú un erudito, no tienes idea. O sea, deberías de tú enseñarme a mí, no yo a ti, le dice. Es necesario que puedas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque toda la información y conocimiento que tienes lo tienes que estimar como basura, como algo que realmente, y no porque la palabra esa sea basura, sino que porque hay tanta religión, tanta rigidez, tanta falta de que a la palabra tú la combines con el espíritu, con el ruaj, eso que le da vida a la palabra, para que esto se manifieste. Primera de Samuel 25:17 dice, ahora pues, considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Qué bien. Mire, él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. ¿Se acuerda? Orgullo, arrogancia, las definiciones que planteábamos al principio, lo que representaba Belial, independencia, no se les puede decir nada. Se les habla algo y saltan al tiro, al toque, así como que no. Entonces yo digo, bueno, los que hoy día están aquí, tengo 46 conexiones que representan mínimo 2 o 3 personas por cada conexión. Finalmente, están dispuestos a ser parte de una casa en donde
lo primordial, lo primero, lo importante sea Él y le demos a Él el lugar que le corresponde. Esto es terrible, porque estamos viendo que probablemente en medio de nosotros haya otra paternidad que nos esté definiendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo en un momento determinado el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo que significa que lo que nos va constituyendo en hijos son hechos concretos, obras, obediencia, principios, definiciones. Entonces, tenemos que ir haciendo una revisión en medio de todo esto para finalmente encontrarnos eh, con lo que Dios espera de nosotros como hijos. Dice, no consideraré ningún asunto de Belial, aborrezco la obra de los que se desvían, ¿verdad? Y no se me pegará nada de él. Esto está en el Salmo 101:3. Por otro lado, Nahum dice, de en medio tuyo ha salido un consejero de Belial que maquina el mal contra Yahweh. Porque ya está, llega un momento en donde esto llega a tal extremo que ya no solamente es alguien que no participa, sino que ahora se levanta en contra de el verbo, en contra de la palabra, en contra de los principios. Cito toda esta palabra por lo siguiente, porque mientras compartía la última vez, cité un texto, que es el texto del libro de Romanos capítulo 12, verso 2, en donde dice, no se adapten al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo que es perfecto. Si hoy día usted está conectado aquí, vuelvo a insistir, es porque tiene una definición, es porque se sabe parte de esta casa y es porque tienen que venir los días en que usted y yo podamos ser claros al respecto. Hemos compartido en estos días con mi esposa, con muchos matrimonios, en donde la conversación de la mesa ha sido lo siguiente: ¿qué hace que de pronto una persona sea de tan poca palabra, de tan poca definición? ¿Qué hace que una persona, verdad, no logre este, eh, tener un razonamiento conforme a la escritura y conforme a esa escritura definirse eh, nuestras características como hijo, hacia dónde se están inclinando? ¿Hacia que somos hijos de quién? Años atrás decían, no es padre el que engendra, sino que es padre el que forma, el que cría, el que está con el hijo. Entonces es hijo también el que se define como hijo de aquel padre, porque hay muchos hijos que tarde o temprano terminaron, ¿verdad?, enajenándose de sus padres y viviendo la vida loca. Y en términos de fe no es distinto, mis queridos. En términos de fe no es diferente. Por eso considero que es tremendamente importante que cuando el Señor nos está hablando tan claramente de la paternidad, un concepto que lo venimos hablando hace muchos años, por lo menos 15 años en medio de la casa, que nosotros podamos revisarnos y en esa revisión podamos ver si realmente estamos dando los frutos de hijos que nosotros somos. Em, Mientras yo leía todo esto, mientras lo revisaba, mientras oraba y mientras me encontraba con este pasaje puntualmente de cómo se llama, del apóstol Pablo, y decía, wow, decía yo, esto está tremendo, porque alguien me decía hace unas semanas atrás, me decía, pero yo no sé si yo soy, fíjese bien, yo no sé si yo soy o no soy miembro de esta congregación, o sea, soy o no soy. Lo, Conforme a lo que hoy día hemos leído, ¿es algo que lo pueda definir yo? Yo creo que yo con los pastores podríamos decir ya, miembros en plena comunión de esta casa van a ser las siguientes personas. Las personas que ofrendan regularmente,
las personas que diezman regularmente, las personas que hacen misericordia regularmente, las personas que se congregan regularmente, las personas que son sujetos regularmente. Eso significa que honran a los que estamos en el ministerio y nos honran no, ¿verdad?, para que sean chupamedias y como se dice en el mundo de tantas formas, sino que porque nos reconocen y dicen, ¿saben qué, pastor? Miren, yo esta semana no voy a poder estar en esta reunión o me voy a desconectar un tiempo. Entonces estoy hablando de que tengo un mínimo de respeto. No es control, no es manipulación, no es que yo tenga que saberlo todo, o Mauricio, o Andrés, o los que trabajamos en este equipo, tengamos que saberlo todo. Y es que ellos quieren saberlo todo, quieren saber dónde uno va de vacaciones, si estoy o no estoy en Cancún. No tiene que ver con eso. Si estoy o no estoy en, no sé, pues en República Dominicana, en Punta Cana, en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, en Frutillar, donde usted quiera ir. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que usted es parte de una comunidad, necesita definirlo y decir, ¿sabe qué? Yo soy parte de esta casa, me voy a ausentar un tiempo. Las personas que se toman vacaciones en un trabajo están programadas sus vacaciones, ¿verdad? Y sus jefes saben que se van a ausentar un tiempo. Nosotros no somos un sistema, no somos una empresa, pero nos debemos el uno al otro. Muchas semanas atrás vengo hablando sobre la honra, y el primero que reclama su honra en el libro de Malaquías, capítulo 1 y 2 dice, ¿dónde está mi honra? ¿Acaso ustedes le van a dar a sus jefes lo mismo que me dan a mí? ¿Le van a dar a sus jefes una oveja ciega, un cordero manco, no sé? ¿Le van a dar una ofrenda defectuosa? Y yo pensaba anoche mientras preparaba esta palabra y hoy en la mañana decía yo, Señor, ¿cuántos de nosotros somos más honrosos con nuestro trabajo? Porque a nuestro trabajo nos debemos y llegamos a la hora y antes de la hora. Y si entramos a las 8, algunos un cuarto para las 8 están en el trabajo y cumpliendo ahí, ¿verdad? Y llegó la hora del término del trabajo y se van, qué sé yo, y todo lo demás. Pero cuando se trata del Señor, pareciera que acá no es así. Pareciera que como somos más libres, bueno, conceptos que se usan en el mundo, chicos. El Señor sabe, el pastor sabe, Él me conoce. Hace unas semanas atrás cité una reunión, aquellos que se consideran miembros. Hubo algunos que ni siquiera me dijeron, yo tengo que estar, no tengo, por último, si tengo la duda, pregunto. Pero dijimos, es importante porque estamos tomando decisiones importantes. Estamos a unas semanas de un campamento que ayer cuando estuvimos en Peyúgue, estuvimos en Curanipe, estuvimos en Pellines y en diferentes lugares trabajando por causa de esto, detalles logísticos, hay una cuestión que también está pasando y que nosotros estamos avanzando físicamente hacia Peyúgue, estamos en contacto con autoridades, con la alcaldesa, con el administrador municipal, estamos en contacto, no sé, pues con una senadora que abrió una puerta para que pudiéramos estar allá. Y yo entiendo que si hubieron gestiones, pero es Dios el que nos está abriendo puertas. Estuvimos hablando con el encargado del internado, con el director del colegio, y llegó un momento donde dijeron, cuando hace 3 meses o 2 meses atrás me dijeron, está todo disponible, allí nos dijeron, yo no les voy a pasar nada. ¿Qué les parece? Entonces usted puede decir, pero es que bueno, estas cosas son políticas. No, 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 aquí hay alguien que se está oponiendo a la voluntad del Señor. Y usted tiene que tener la claridad de lo que eso significa. Usted no solamente va a ir a un campamento a pasar lo bonito, o porque va a estar a la orilla del mar, ¿verdad? A 30 metros, 40 metros de la playa. No, no, no. Usted va a una batalla espiritual porque es parte de una congregación, de una comunidad que tiene que tener conciencia y entendimiento de lo que está. Usted no lo va a pasar bien. Vamos a disfrutar la comunión y todo lo demás, pero vamos a confrontar las tinieblas. Curiosamente, si hay alguien de quien el Señor nos ha estado hablando es de que vamos a confrontar a Leviatán. El mismo personaje, Belial, y a los hijos de Belial. Es como años atrás, los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Esto es una batalla que no ha terminado. La victoria nos pertenece, pero si andamos ganseando y no tenemos idea de qué manera nos vamos a enfrentar a todo este tiempo, usted puede tener hoy día a su hijo enfermo y no tiene idea por qué. Pero es algo físico, el resfrío, es viral, a todo le está pasando. Hay hartos niños que están afectados en su salud. Y no lo podemos mirar todo solamente naturalmente. Hay hartos hombres y mujeres de Dios que están siendo afectados con, no sé, con dolores lumbares, con jaquecas permanentes, no de ahora, de años. Pero tenemos que darle un corte a esta cuestión. Porque nosotros no tenemos comunión con las tinieblas.
No tenemos comunión con la iniquidad, no tenemos comunión con la injusticia, no tenemos comunión con Belial, no tenemos comunión con nada de eso. Entonces, cuando nos definamos, probablemente vamos a comenzar a ver lo que no hemos visto. Cuando comencemos a vivir una vida de honra, de reconocimiento, de hacer las cosas bien. Vuelvo a leer, dice, ¿qué concordia tiene Yeshua con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? No significa que voy a desechar al incrédulo, pero yo no me puedo hacer uno con él. Eso es lo que está diciendo. Tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Tengo que alumbrar mucho más que todos ellos. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y el de los ídolos? Nosotros no tenemos nada que ver con los ídolos, ni con la idolatría. Algunos terminan idolatrando su casa. Han invertido en ellas, o hemos invertido en ellas como nunca. Otros hemos invertido en nuestros hobbies y en nuestras cosas como nunca, ¿verdad? Hemos invertido el tiempo en muchas cosas para nosotros y eso termina levantándose como un altar o algo idolátrico. Hay algunos que idolatran la quejumbre, el quejumbrarse, el ser, por todo se quejan. Y eso se transforma en un Dios, porque viven en torno a ese Dios. ¿Y cuánto le damos la gloria a Él? Con hechos concretos, con hechos reales. ¿Cuánto es el día? La semana pasada dijimos ya, vamos a levantar ahora una ofrenda que venga a traer la renovación del pacto, de la alianza, de la sangre derramada, porque lo hacemos en memoria de Él. Y anoche seguramente usted en su mesa nuevamente tomó el pan, tomó el vino, qué sé yo. Y yo le voy a decir, ayer nos acordábamos mucho del pastor Mauricio en la mesa que yo estuve. Y muchas veces eh, nosotros, no nos queremos colocar como héroes, nosotros, llega el viernes y a lo mejor quisiéramos no sentarnos en la mesa, sino que quisiéramos ir a dormir solamente. Después de haber tenido un día duro, llevamos semanas así, pero ¿sabe qué? No tenemos un compromiso con el hombre. Tenemos un pacto y una alianza con el Señor, entonces nos damos el tiempo para estar en la mesa y para dejar que Él fluya en medio de nosotros. Y en medio de eso, Él viene y renueva nuestras fuerzas. En medio de eso, Él viene y Él hace misericordia con nosotros, porque Él ve el corazón. Pero ¿cuántos en realidad terminan eh, conectándose nomás? Bueno, un viernes, bueno, un sábado. Y es curioso, porque este camino que es ancho cada vez se va angostando más, va angostando más. Y entonces lo que nos corresponde son tantos los beneficios de vivir en su reino, pero es estrecho el camino. O sea, no hay muchas libertades. Por ejemplo, en el día de reposo del Señor, como lo hablábamos la semana pasada, ¿cuántas de las cosas que nosotros decidimos hacer a conciencia, voy a decirlo así, decidimos hacer, decidimos ver, decidimos caminar, decidimos estar? ¿Cuántas de esas cosas están dentro de lo que debiera de ser el principio de guardar el Shabbat? Usted conmigo ha leído Isaías 58 muchas veces y lo ha leído cuando dice, bueno, no hagan nada que tenga que ver con los deseos de su corazón, porque este es un día que tiene que girar en torno a Él. Y todo lo que podríamos hacer en ese día es hacer misericordia. Entonces dices, chuta, pero esto es, ahí es donde nos conviene decir, bueno, pero esto es para el Antiguo Testamento, esto es para, no es para nosotros que estamos nosotros en una nueva dispensación, en el nuevo pacto. El Señor ya cumplió todos los mandamientos, entonces no es necesario que yo los viva ni que los aplique. ¿Es eso lo que dijo el Señor? ¿Cuáles son sus planes para hoy? ¿Qué es lo que va a hacer en este día? ¿Qué se va a colocar? Aseo, aseo, día de lavar ropa. No, hay que trabajar, hay que limpiar. Este es el día de hacer limpieza. Vamos a fumigar porque andan muchas arañitas, muchos bichos. ¿Qué es el día para hacer eso? Chuta, ¿cómo defino? Entonces, pero pastor, usted me está colocando una carga. No, 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 no,
no, estoy leyendo lo que la Escritura dice. Y si va a vivir el principio, vívalo con libertad y no como una carga, porque si no tampoco tiene sentido. Pero de pronto nos deslizamos de tal manera que en esa libertad que nosotros solos, ¿verdad?, nos convencemos, comenzamos a hacer lo que nosotros entendemos que es correcto. Total, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, así que no hay problema. El Señor es misericordioso, es el Dios de la gracia, y en su gracia podemos hacer y comer lo que queramos. Si yo celebro o no celebro una fiesta pagana, da lo mismo. Total, lo hice por amor. No sé. O sea, hay tantas cosas en las que Él nos está ajustando para que realmente podamos, ¿verdad?, definirnos y entender que no hay acuerdo entre el templo de Dios y la idolatría, que no hay acuerdo, ¿verdad?, entre Belial y el Señor, que no hay acuerdo entre un incrédulo y un creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor está pidiendo que nosotros salgamos de en medio de ellos, nos podamos separar, y que ni siquiera toquemos lo que es inmundo para que Él nos pueda recibir. Finalizo con el siguiente texto, mis queridos. Libro de, em, libro de Juan, ¿ya? Voy a leer también nuevamente la versión textual. Libro de Juan, capítulo 1, de los Evangelios de Juan, capítulo 1, verso, aquí está, verso 10. Dice así. Dice, Él estaba en el mundo fue hecho por Él, refiriéndose al Señor, pero el mundo no lo conoció, ¿ya? El mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Y luego el verso 12 dice lo siguiente, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese creer, esa fe obediente, esa fe que yo creo y acepto lo que Él me está demandando, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad, autoridad, derecho, ¿verdad? Le dio una posición. Dígame, por favor, cuando usted y yo leemos esta palabra, ¿verdad? Eh, tenemos la posibilidad de poder alinearnos con lo que significa ser un hijo de Dios. Porque el verso 13 dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de voluntad de Dios. Porque los que hemos nacido de voluntad de Dios, la inclinación nuestra siempre va a ser que nos inclinemos hacia su voluntad, hacia lo que Él espera de nosotros y a lo que nosotros tendríamos que vivir. Es así entonces, ¿verdad? Que cuando yo veo este pasaje y define lo que es un hijo, entonces vuelvo a pensar en cuando Él dice, porque yo voy a ser para ustedes padre y ustedes van a ser mis hijos. Hay una paternidad que no tiene que ver solamente con el regaloneo de Dios. Hay una paternidad que no tiene que ver solamente con que seamos amigos de Él. Hay una paternidad que tiene que ver con principios que se tienen que dar a luz porque Él es mi padre y porque la genética de Él está afectando la información genética mía y me define. Y si eso no está ocurriendo, la palabra de hoy tiene que ver con eso. Tenemos que definirnos. La próxima semana tenemos un culto presencial allá donde Benjamín. Lo anticipamos con 2 o 3 semanas de anticipación en los bautismos. Y si para mí un culto no define que Dios sea importante, pero sí es parte de lo que nosotros estamos llevando adelante, yo debiera de tener agendado ese día, porque va a ser uno de los cultos presenciales en los que vamos a estar. Y debiéramos de estar ahí, usted y yo. Pero si bien es cierto, agradezco que algunos, pucha, ¿sabe qué? Hoy día no voy a poder estar porque, y de pronto veo los justificativos,
Y yo digo, Señor, mira, yo no tengo nada que ver con este justificativo de este hermano, se justifique delante de ti, y si conforme a tu palabra ese justificativo es válido, tú verás, tú eres su Dios, yo no soy su Dios. Es que no voy a poder estar porque, ¿para qué voy a decir cosas? Pues si usted sabe, es que justo me programé, tenía un compromiso antes, no sé, mi hermano, no sé, tiene que llegar un momento donde venga esa definición. Anoche el hermano en la mesa que estábamos me compartía un texto, y ese texto que es terrible porque dice, el que no negare a padre ni a madre por causa de mí no es digno de mí. Y nos metimos profundamente en lo que significa eso. Porque yo no he venido a traer paz, dice un poco antes la palabra, he venido a traer guerra, confrontación, he venido a traer mi espada, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el que yo me defina por Dios me va a colocar en contra de mi mamá y de mi papá. No significa que yo los voy a deshonrar, significa que ellos van a venir con un montón de críticas porque yo no estoy caminando como ellos quisieran que camine. Porque no voy a estar en sus convocatorias, voy a estar en las convocatorias del Señor. Porque tiene que llegar el momento en donde yo, es verdad, me defina y ellos sepan que tengo una definición. Y que van a haber momentos en donde lamentablemente no van a poder contar conmigo. Porque mi ciudadanía es otra. Esta es la definición. Podría hoy día preguntar, hermano, nosotros somos la iglesia del Antiguo Testamento, somos judaizantes. Hoy día he leído solamente el Antiguo Testamento. Usted me ve con kipá, me ve con talit. ¿Quiénes somos finalmente? ¿Te define una apariencia o te definen las definiciones de tu corazón que te hacen caminar de una forma y una manera? Un pensamiento que genera un discurso y ese discurso genera un hecho. A todos los que le recibieron y a los que él recibió les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que de alguna u otra manera se definieron, aquellos que no tienen comunión con las tinieblas, aquellos que no tienen comunión con los incrédulos, aquellos que no tienen armonía, aquellos que no, que no, que no, que no, que no, que no. A esos que no tienen comunión con la idolatría, a esos él les está recibiendo para que él sea padre y nosotros sus hijos, él sea Dios, nosotros su pueblo. Vamos a orar. Yo no sé si hubiera alguna pregunta. Ahora sí. Gracias, Ivy. La Ivy me tenía influenciado. Entonces, preguntaba, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Si no, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros y quisiera invitarles a que lo que termine definiendo nuestra condición o calidad de hijos sea su paternidad, porque Él quiere que usted y yo podamos cada vez
introducirnos más en ese espacio que Él se hizo dentro de sí para que nosotros habitemos ahí, para que podamos dar a luz lo que finalmente Él está esperando. Normalmente todos los que están acá esperamos algo del Señor. La mayoría de las veces somos nosotros los que esperamos algo del Señor. Pero ¿se ha preguntado usted qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando Él de nosotros? Cuando Él está pidiendo que nos definamos y nos está diciendo, ustedes tienen que tener claro, no hay comunión entre esto y esto, esto y esto y esto y esto. No pueden caminar así. ¿Qué estará esperando el Padre de nosotros? Es un proceso de amor y en ese proceso de amor se ha abierto un espacio en su corazón para que usted se introduzca ahí y para que los cambios que tengan que venir los viva de esta manera. Amén. Vamos a orar. Y en medio de esta oración quisiera también, como lo venimos hablando hace mucho tiempo, separar también lo que va a ser em, nuestra ofrenda de hoy. Si alguien de la misma manera tiene sus tiempos, también los puede separar en este momento y vamos a estar orando por ellos. Em, Mientras busco algo, quiero pedirle que usted comience a orar ahí en su corazón, en este espacio de su casa, en este altar, y podamos, conforme a lo que escuchó, decirle, aquí estoy.
Padre, cuando este día avanza eh, y muchos de tus hijos están ahí, se han dispuesto para aprender, para escuchar tu palabra, para reconocerte, para darte gloria, honra y alabanza. También es muy confrontacional cuando tú nos hablas. No hay palabras, Señor, que en medio de este tiempo vengan eh, del hombre. Hoy día lo que hemos compartido es lo que está escrito. Primero, junto a todos los hijos tuyos que me están escuchando, renunciamos a Belial, renunciamos a esa falsa paternidad, a la distorsión que, que en estos tiempos se está empoderando, Dios mío, de tus hijos, influyéndolos, afectándolos en su pensamiento, en su conocimiento, en su forma de pensar. Padre, la bendición de tener los escritos de lo que tú dijiste del apóstol Pablo, del antiguo pacto, Señor, de la Torá, de los libros proféticos, de cada uno de los textos que nos dejan instrucciones tan explícitas, tan claras. Por eso hoy no tenemos nosotros comunión ni con las tinieblas, renunciamos a las tinieblas, renunciamos, Señor, a todo aquello que se opone a tu palabra, a tu voluntad, a tu verdad. Renunciamos a la idolatría de estos tiempos. Señor, si hemos estado caminando con idolatría, si nuestro corazón ha sido irreverente delante de ti, si no hemos tenido la actitud, el respeto, la honra que a ti te corresponde, Padre, lo primero que queremos hacer es arrepentirnos. Queremos arrepentirnos, queremos, Señor, calzar con el deseo de tu corazón. Queremos formalizar la vida, Señor, en Dios que tenemos de ti. La vida, la cultura
apertura a la cual tú nos estás invitando. Queremos cambiar las formas que no se alinean con lo que tú dices. Queremos cambiar, queremos tomar una decisión radical. Papá, no por agradar a un hombre, no por querer, Dios mío, estar conectados a algo que no, algo humanista, sino que por lo que tu palabra dice. Perdónanos cuando le bajamos la seriedad y el perfil a tus demandas. En este día, perdónanos, Señor, cuando no te damos la honra y la gloria, cuando no te damos el mejor sacrificio. Señor, venimos escuchando y hablando de esta palabra hace ya 4 semanas y, y si ha sido tan redundante, si hay algo que queremos hacer eh, es no, Señor, salirnos con una idea personal nuestra, con nuestros propios razonamientos. No queremos quedarnos con una idea personal, queremos quedarnos con la idea de tu corazón. Que tu gloria, Señor, sea tan fuerte en medio de nuestras vidas y el impacto de tu palabra traspase hasta la médula de nuestros huesos. Que realmente venga una transformación poderosa a través de tu espíritu en nuestras vidas. Nosotros queremos. Nosotros te necesitamos. Si hemos caminado inclusive en esta casa, Señor, con poca seriedad, con poco compromiso. ¿Quién eres tú en medio de todo esto? ¿Y quiénes somos nosotros, Señor? Señor, ten misericordia. De verdad que te pido que tu amor y tu misericordia se puedan manifestar poderosamente en medio de cada familia, de cada hombre, de cada sacerdote, de cada responsable del contrato de vida que tenemos contigo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos, Dios mío, desde nuestros hogares, desde un mueble, desde la ropa que calzamos y vestimos, todo te pertenece, todo, todo, todo. No hay absolutamente nada que no te pertenezca. Nuestro respirar, nuestra vida, todo te pertenece. Es por eso que hoy, humillados delante de usted, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, es que estamos delante de ti, reconociendo que muchas veces somos faltos. En cualquier parte del mundo en donde estemos, tú sigues siendo Dios. Cuando viene esta era estival en donde muchos van a estar de vacaciones, que no se nos olvide que tú estás con nosotros en todas partes y que si hay algo que tenemos que hacer es caminar con temor reverente delante de ti. Que toda nuestra vida te pertenece en donde estemos. Que tú decidiste ser nuestro Dios y decidiste que nosotros fuéramos tu pueblo. Que tú decidiste adoptarnos como hijos y nosotros reconocerte a ti como Padre. Y que en medio de todas estas palabras, ¿verdad? Este contrato, este pacto, hoy día queremos validar este pacto y lo queremos hacer honestamente y seriamente. Por eso no hay uno solo de nosotros que sea perfecto. No, no existe ni uno de nosotros, Señor, que lo haya alcanzado todo. Vamos camino a alcanzar la medida, la estatura de la plenitud del Mesías, del Señor, del Cristo de la gloria. No la hemos alcanzado. Y creo que nos vamos a morir. Muchos de nosotros quizás estamos más cerca de la muerte que otros, porque los años ya vienen encima. Pero va a llegar el día de nuestra muerte y no habremos alcanzado la perfección. Porque lo perfecto vendrá cuando nos hayamos muerto, cuando hayamos pasado de esta vida a otra. Pero este mundo es tan banal, es tan vanidoso, está tan lleno, nos ha impregnado de tantas cosas que nosotros le damos tanto valor y no lo tienen. Que colocamos cosas, Señor, dándole una idolatría que no le pertenecen. Porque no hay comunión en la vida de este mundo con la vida que tú quieras que yo lleve, por amor. Es así como hoy día queremos empezar este día, empapados de tu palabra,
conectados, Señor, con la esencia tuya, impregnados en que tu misma presencia, que tú nos dijiste en esa palabra cuando nos estabas hablando, nos iba a decir que ibas a caminar con nosotros, que nosotros íbamos a ser testigos de tu presencia siempre. Qué impactante era escuchar a este hombre ayer, Dios mío, cuando él decía, usted estaba compartiendo, y yo llegó un momento en donde vino una convicción, me impactó y no podía parar de llorar y no podía parar de llorar y no podía parar de llorar porque era su misma presencia. Padre, si me he convertido en alguien insensible, yo quiero recuperar la sensibilidad, no para convertirme en una persona emocional, sino que para que cuando tu presencia venga yo sea lo suficientemente sensible para quebrantarme, para llorar, pero también para tomar decisiones radicales, junto a mi casa, junto a mis hijos, junto a la familia, junto a todos, humillados completamente de ti, humillados bajo tu mano poderosa, el Dios soberano. Humillados, Señor, porque te necesitamos tanto. Y es así, de esta misma manera, para todos los que están escuchando, nos ponemos de acuerdo, Dios mío, yo me pongo de acuerdo con ellos para liberar, después de una oración honesta, sincera, liberar la bendición que significa que podamos traer hoy día una ofrenda que te reconozca y que diga que yo no tengo comunión con las tinieblas, que yo no tengo nada que ver con el sistema, que yo no soy hijo de Belial, que soy hijo del Mesías. Por la sangre del Cordero me he constituido en hijo tuyo, que tú eres mi Padre, que yo soy tu hijo, que tú eres mi Dios, el único Dios, que yo soy tu pueblo, que yo soy tu familia, que la congregación son mis hermanos, es el cuerpo tuyo, que no lo deshonro, sino que los reconozco, que viviré, que decido vivir una vida de honra, que si hay actitudes, que si hay formas que han afectado al cuerpo, me arrepiento de toda esa forma y quiero ser cada día más como tú, ponerme en qué es lo que hubieses hecho tú en mi lugar, en determinada circunstancia o situación. Renuncio al aislamiento, renuncio al enajenamiento, renuncio al ostracismo, renuncio a la soledad, renuncio al individualismo para hacerme parte de tu cuerpo día tras día, no una vez a la semana, para estar conectado con la necesidad de tus hijos. Y no solo de tus hijos, sino que de mi entorno. Que mis ojos se abran para poder hacer misericordia conforme tu corazón. Papá, gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendigo cada corazón que hoy ha determinado ofrendar, diezmar, hacer misericordia, canalizar su canasta familiar para quien la necesite y hacerla llegar a Vania y a quien está trabajando en este equipo, para poder también que esa palabra que nace ahí en el Nuevo Testamento y ninguno tenía necesidad de nada, porque se sabía las necesidades y porque los que sabían las necesidades también estaban dispuestos a suplir. Que así sea en medio de nosotros. Somos una congregación tan imperfecta. ¿Y sabes qué? Nunca te he pedido esto, pero hoy me quiero poner de acuerdo también con tu casa. He estado orando mucho porque el lugar en donde estamos es estrecho. No tenemos ansiedad de estar en un lugar para aparentar, pero sí para que haya un espacio en donde los niños tengan ese espacio. Cada vez son más los niños que nacen en medio de esta casa, nacen en medio de una cultura. Cada vez son más los niños que están creciendo y desarrollándose para tener un lugar para el centro educativo, para tener un lugar, Dios mío, para desarrollar nuestras reuniones, nuestras celebraciones, para honrarte a ti como tú te lo mereces. Si va a ser a través del municipio, de bienes nacionales, o de quizás a lo mejor un terreno, no sé, donde tú nos quieras colocar. Cuando nos dejes ese lugar, lo único que vamos a hacer es honrarte, darte gloria y alabanza y erigir o levantar un templo. Yo sé que tú no quieres templos hechos por hombres, pero tenemos la necesidad de estar en un lugar en donde podamos juntarnos, danzar con libertad, cantarte con libertad, celebrarte, Señor. Me pongo de acuerdo con cada uno de tus hijos para que nos den la oportunidad
y que cuando lo hagamos, te demos lo mejor. Te demos siempre lo mejor, Señor. Gracias, papito, por cada uno de los hijos tuyos que ha permanecido en esta conexión hasta el final, por respeto, que te ha priorizado y que así como lo está haciendo, venga la recompensa sobre cada uno de ellos. Les bendigo. Bendigo cada rostro que veo en pantalla, cada mano levantada. Señor, Dios mío, oro para que esa bendición sacerdotal que tú dejaste en poder de nuestra boca venga sobre aquellos que están levantando su mano en fe. El Eterno te bendiga. El Dios Todopoderoso te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Su gloria se manifiesta en cada minuto de tu vida. Aquellos que están pasando necesidades terribles, que tienen deudas económicas millonarias, aquellos que se le están destruyendo las cosas. Padre, yo oro, Dios mío, para que tú salvaguardes sus vidas, para que abras oportunidades, para que te puedan ver, Dios mío, sobrenaturalmente, para que nos podamos constituir en el diseño, en el modelo que tú quieres que seamos en términos de hermandad. Glorifícate en cada hogar. Aquellos que están esperando que se les abran puertas en esta tierra, en términos laborales, en términos empresariales, en nuevos proyectos, negocios. Padre, que la dependencia de ti sea una realidad y podamos confiar, que podamos dar con liberalidad sabiendo que tú eres nuestro proveedor y que cada vez que yo suelto, tú traes de vuelta, porque tú eres la fuente inagotable. Que estas manos que están levantadas creyendo, Señor, vivan su milagro. Vivan la sobrenaturalidad, vivan la sanidad, que los niños que han sido afectados en su salud, en sus sistemas respiratorios, en sus ojos, en sus oídos, hay muchos niños que están siendo afectados, que venga tu mano poderosa, que se levante un ejército alrededor de ellos, que tu sobrenaturalidad esté manifiesta no en un culto, sino que en el día a día, y que caminemos con responsabilidad en todos los lugares en donde entremos, en farmacias, en supermercados, en carnicerías, en restaurantes y en los lugares donde vayamos de vacaciones, que podamos entender que tenemos la responsabilidad de manifestar tu reino, de manifestar tu luz en donde hayan tinieblas. Que ese campamento, que ha sido tan distinto a otros en términos organizativos, de programación, logísticos, que tu poder se vea manifiesto, Señor. Reprendemos al Leviatán. Reprendemos al opositor, reprendemos a todo hijo de Belial y proclamamos, Señor, que en ese lugar tu nombre será exaltado sobrenaturalmente. Y muchos se van a encontrar contigo, que te andaban buscando hace mucho rato y que te pertenecen, que son tus hijos. Así oramos en este día, en esa convicción, y que cuando llegue la hora del almuerzo y de sentarnos a la mesa, que nuestro tema de conversación no sea cualquier cosa, sino que va a ser, ¿verdad?, lo que tu palabra ya nos habló. Nuestro Yeshua nada tiene que ver con Belial. Y nosotros somos hijos del Eterno y no de ningún espíritu de este mundo. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.